se eliminó. ¿Con quiénes pones, Constanza? Profe, con Sebastián, con Lucho y con Kate. Listo, está bien. Espérame que ya vamos a proyectar la pantalla. No se preocupe, tranquila, aquí estoy pendiente. Hoy seré un espectador más de esta tutoría. Profe, Dime, entonces hola nosotros Luisa. exponemos hola de terceros, porque pues yo no puedo dejar que pase de hoy para poder exponer. No hay problema. ¿Cuántos grupos son? ¿Son cuatro o cinco? Son cinco con los nuevos. Sí, hágale y la próxima clase ponen los otros. Está Listo, bien. profe, gracias. ¿Cuándo tiene la pendiente el tema? El lunes. Ah, bueno, está bien. Gracias. Con gusto. Andrés. Venga, yo voy abriendo acá para mirar la asistencia. Están juiciosos, están todos. Buenas tardes, profe. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Bien o ¿Cómo no? bien, hermano? ¿Cómo siguió? Oh, bien, bien, gracias a Dios. Bajándome de ¿Ya la está, moto apenas. ya está trabajando, Andrés? Sí, sí, hace una semana ya. COVID, Andrés. Ahí el COVID, Andrés. Ah, bueno, eso está bien, no, no pago nada, ¿cierto? Hay que seguirse cuidando igual. Sí, sí, señor. Sí, ¿por qué le repite? Un profesor de la universidad le dio hace por ahí 3 meses y le repitió y en la segunda estuvo en UCI. Si eso me decía un doctor, que eso daba más duro la segunda vez. Pilas con eso, sí, tiene que Ay, cuidarse mucho. no me diga eso. Lo dice, pues las malas lenguas. Pero espere que no me quiere cargar el archivo. No se preocupe, si a las 8 de la noche no ha podido, pues dejamos para entre 8 días. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, Espere que Lucho ya lo va a mandar, que es que el mío, el PowerPoint es en línea y no me quiere cargar. pirata, pirata, amigo. Tengo analizado. Estamos ahorrando presupuesto. Oiga, Luisa, y nunca fue a la clase. Es triste. Pero bueno, Es que justamente iba a ir hoy, profe, y vea lo que es, pasó. Qué es cosas. triste.
Luis Alberto, ¿qué es lo que está vendiendo usted que vi por una publicidad suya? Viral. Vamos a venderlo cañado. Sí, profe, es un, es un trabajo que tengo con Sebastián, profe, un trabajo que tengo con Sebastián. Entonces, pues tocaba hacer la publicidad con varios correos y pues ahí está usted, hermano, un posible asesor jurídico, ¿por qué no? Está bien. Eh, ¿Vos trabajo en la U? Señor, ¿No trabajo en la U? sí, sí, Listo, está bien. ya está viendo la pantalla. Sí, sí, ya se ve. ¿Ustedes qué tema les tocó? Contribución tributaria. Listo, está bien. Sebastián, Listo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El grupo está 24 personas, Constanza, Caterina, Luis Alberto y Sebastián, ¿cierto? Tenemos que la contribución se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de contribución es la contribución por valorización, que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y que generan un mayor valor de los periodos cercanos. También tenemos que los tributos son de voluntad unilateral del Estado, de prestación monetaria o recursos percibidos están destinados a los fines del Estado, crean vínculos del Estado y contribuyente y son de creación legal. O sea, para hacer un tributo tiene que ser legal y creado por el Estado. Siguiente, Lucho. Clases de tributos. Son algunas clases de tributos. Tenemos el IVA, tasa de impuestos y contribuciones especiales. Continúa Constanza. Listo, impuestos. Ingreso que obtiene el Estado en virtud de su poder de imposición para quienes realicen un hecho económico que la ley considera imponible. Características. No existe reciprocidad ni contraprestación directa. Es obligatorio. Unilateralidad por parte del Estado. Siguiente, porfa. Tipos de impuestos. Directos. Miran la capacidad de pago del sujeto pasivo, recaen sobre el titular de la riqueza y pueden tener tarifa progresiva. Indirectos. Gravan al gasto o consumo. No mide la capacidad económica de la persona. Existe traslación del impuesto. Generalmente la tarifa es fija. Sigue Kate. Siguiente, no mentiras, impuestos nacionales. Impuestos de renta y complementarios, impuestos sobre las ventas IVA, impuestos nacionales al consumo, a las bolsas plásticas, al cannabis medicinal, impuesto a la gasolina, a CPM, carbón, contribución para fiscal, al combustible. Gravemente los movimientos financieros, 4X y los aranceles. Discúlpeme, les pregunto algo. ¿Cómo era el nombre de la exposición de ustedes? Tributos. Los tributos. Y contribución. Eran Contribución tributos. tributaria. Sí, señor. Listo, listo. No, disculpe, solo estaba preguntando el título. Contribución que les tributaria, profe, contribución tributaria. o Profe, córtenos de contribución. una vez. Espere un momentico, porque es que mire, vea, pues. Si ustedes analizaban el tema, los tributos. De los tributos se desprenden los impuestos, ¿cierto? De los impuestos hay diferentes tipos. Y creo que dentro de su exposición eran las contribuciones especiales. Entonces usted me está hablando de toda la generalidad. Y la generalidad es que yo dividí los títulos de cada una de ellas, y entonces de pronto usted me empieza a exponer un tema que le corresponde a otro compañero. Por eso le estaba preguntando, ¿sí? Pero continúe, no para nada, hágale. Bien pueda. Listo, profe, gracias. Sígalo. Los impuestos departamentales. Están los de vehículos
automotores, impuestos de gasolina, impuestos de consumo de cerveza, sifones, Kate, le estamos escuchando muy mal. En serio, me tengo que pasar de algún lado. Ay, no jodas. Ay, ya, Yo me cambio de lugar. ahí está mejor ya. Ya, Sí. está bien. ¿Dónde iba? Sí, listo, Impuestos mejor. al consumo de cerveza, impuestos del consumo de cigarrillo, tabaco, impuestos a premios de loterías, impuestos sobre ventanas de lotería. Yo averiguando sobre los impuestos del consumo de cerveza en los sifones, es que el impuesto al consumo de la cerveza, el licor, los refajos, las mezclas y las bebidas fermentadas con bebidas no Luis, alcohólicas Señor, Luis, apaga su audio, porfa. Tengo mucha interferencia. es un impuesto nacional cedido a departamentos y al Distrito Capital en proporción a su consumo de las jurisdicciones. Luis Alberto Guiral, por favor, me apaga. Kate, espérate un momentico, espérame, discúlpeme Está tanto, bien. pero es que, Luis Alberto, usted tiene abierto el audio y entonces tenemos una interferencia y entonces no ha podido exponer bien Kate. ¿Listo? Porfa. Ya, Listo, sí, ya. está bien. Que uno de los impuestos del consumo de cerveza o los sifones y los refajos es que el impuesto de los sifones, refajos y mezclas bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, ya que es un impuesto nacional, pero también está cedido en departamentos y al Distrito Capital en proporción al consumo de estas respectivas jurisdicciones que se rige por las normas de la Ley 223 de 1995 y el Decreto Reglamentario 380 de 1996. Las exportaciones de este producto están excluidos en el impuesto al consumo, son sujetos pasivos o responsables del impuesto de productores, los imponen solidariamente con ellos los distribuidores. Siga, Lucho. Bueno, yo les voy a hablar de los impuestos municipales. Pues los impuestos municipales, tenemos lo que es el predial unificado, pues es el servicio que recae sobre todos los bienes o inmuebles que posee una persona. Esto tiene, pues, se tiene que pagar un impuesto para poder tener propiedad sobre esto, o sea, para evitar problemas o ocultamiento de estos predios. El impuesto a la industria y comercio, pues se realiza para toda actividad que presente este tipo de comercio, sea indirecta o indirecta, o una actividad industrial. Esto se hace en un determinado periodo de tiempo, este recaudo, y esto supuestamente, o pues es lo que se dice, se destina para toda la parte de servicios públicos, todo lo que se recoge en esto de industria y comercio. El otro impuesto que hay es del de publicidad exterior, pues que es lo más conocido, pues que se ve mucho más cuando estamos en políticas, es donde se hace mucha más publicidad y se utiliza más de esto. Por decir acá en Pereira, una de las empresas que más usa esto es Pare Publicidad, que tiene pues todo este tipo de vallas y toda esta publicidad exterior. Este impuesto es un impuesto territorial, o sea, es a nivel nacional. El otro impuesto es el del azar y las rifas, pues el de juegos, espectáculos, todas estas partes de impuestos se cobra como un porcentaje, por decir, para lo que es en la entrada o en las boleterías o en los tiquetes de apuestas. Por decir, cuando usted realiza un chance o compra una lotería, pues ahí le van a poner el impuesto, o lo más conocido como el IVA. El otro impuesto que tenemos ahí en este momento es el de circulación o tránsito, que también es conocido como el impuesto vehicular. Este impuesto vehicular pues se cobra para todos los que presentan un tipo de vehículo. Acá para la parte pues 2021, lo que es Pereira, Risaralda, más o menos los márgenes van desde 49 millones, ¿cierto? Hacia abajo, pues eso sería más o menos el 1.5 de valor a pagar. Después sigue
uno de 49 hasta 111 millones y ese sería un 2.5, que es lo que se le va a cobrar a cada usuario. Y por último tenemos uno de 111 millones hacia adelante que pagaría un 3.5, toda esta parte de impuesto vehicular. Y el último, que es el impuesto al alumbrado público, que este pues lo pagamos todos, esto llega a la factura de servicios públicos, esto es más que todo como para la parte de alumbrado público, todas las partes de lámparas, semaforización, todo este lado, excepto cuando estamos en un conjunto o unidad residencial, eso ya corre por cuenta del conjunto, toda la iluminación que esté adentro, entonces ese no aplicaría ahí. En esta parte de tributos también tenemos lo que son las clases de tributos, que en este tenemos lo que son las tasas, que son de obligación pecuniaria, o sea, tienen dinero, o sea, se deben pagar con dinero, que en esto lo más conocido serían los peajes y la parte de servicios públicos. Esto es lo que tenemos nosotros por esta parte, lo que tenemos por la parte de tributos, profesor. Yo continúo ahí un pedacito, profe. Los tributos especiales es un ingreso público que recibe el Estado de un grupo de personas, destinado a un fin específico, con beneficio colectivo y ventaja particular para el contribuyente. Esos tributos especiales es para darle la mejora al país y según el gobernador lo va indicando a cada uso. Ahí sí ya cerraríamos el tema. Muchas gracias. Profe, se fue. ¿Alguien más? ¿Ya terminaron ahí? Listo, era que tenía el audio cerrado. Sí, profe, ahí estábamos los cuatro. Listo, está bien, hágale de una. Nos metimos en temas de otros compañeros, ¿no? Sí, Ah, bueno. pero pues, bueno, ahí reforzamos. Ahí hicimos una introducción. ¿Quién continuó? Joana, Señor, ustedes. yo creo que sí. Yuri, ¿seguimos nosotros o qué? La compañera que se tiene que salir, ¿hay algún problema? ¿Podemos seguir nosotros? ¿Comparto pantalla de una vez? Constanza, ya terminaron, sí, ¿no? Ya continúen ustedes, mi pueda. Listo, profe. ¿Cuál es el tema de ustedes? Declaración de renta. Oye, qué belleza. ¡Qué belleza! Nos tienen que enseñar a declarar renta. Ay, Dios mío. No, no somos contadores, somos administradores. No importa. No importa, pero yo digo. Tan exigente. Yo digo. Listo. Sí, está bien. Bueno, Joanita. comencemos entonces. Muy buenas tardes para todos, compañeros. A nosotros nos toca esperar un momento. Apague el perro. Listo, ya, qué pena. Ya Ya apagué apagó el perro. Está bien. Bueno, Bien, pues. como les decía, la declaración de renta fue el tema que nos tocó, que el cual está conformado pues por mi persona, Joana Milena Monsalve, Yuri Paola, Ana Isabel y Alejandro Vaca. ¿Qué es la declaración de renta? La declaración de renta es un documento en que se consignan los ingresos y los egresos y las inversiones. Se presenta ante la Dirección de Impuestos a Dianas Dian. ¿Qué dijiste? ¿La dirección de quién? Por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que en sus siglas es DIAN. Aduanas, sí, no, ¿sí? Y es utilizado para el Estado para calcular si el contribuyente debe pagar impuestos y cuánto acceder a sus obligaciones. Bueno, ¿ante quién y cuándo se debe presentar la declaración de renta? La declaración de renta se debe presentar en los bancos autorizados, también por la DIAN, en las fechas estipuladas que ellos indiquen, ¿cierto?
De acuerdo con el número, con los últimos 2 dígitos de las cédulas, si es persona natural o ni si es persona jurídica. ¿Cómo se determina el valor a pagar en la declaración de renta? La forma utilizada para determinar el valor a pagar por declaración de renta de una persona natural está determinado en el Estatuto Tributario Colombiano. Esa se determina el valor de la cantidad que los ingresos que tuvo en el año anterior. Entonces, el valor a pagar corresponde a establecer todos los ingresos obtenidos en el periodo a pagar, es decir, de enero a diciembre, como lo dije anteriormente. ¿Qué documento se debe presentar en la declaración de renta? Se debe presentar el registro tributario RUT, si es persona natural o persona jurídica, y el cual se tramita ante la DIAN. Listo, continúa. Anita. Profe, yo sé que Ana está teniendo problemas con el audio. No sé si quede fácil que yo pueda hacer la parte de ella. Sí, hágale, puedan, pana. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿quiénes debemos declarar en Colombia, cierto? Tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿cierto? Una persona natural debe declarar renta sobre su patrimonio, sobre sus ingresos, sobre las compras que haya realizado con sus tarjetas de crédito si las tiene, sobre cualquier consumo en general. Sobre eso debe declararle renta a las personas naturales. Y eso se declara de acuerdo a los topes que están establecidos en una tabla de la DIAN y se calculan sobre el valor de las VTs. Entonces, cada VT tiene pues un valor y sobre eso es que nosotros presentamos la declaración. El cuadro que ustedes ven en este momento son los plazos que nosotros tenemos para declarar renta, tanto personas naturales como personas jurídicas. En ese grupo también existen los grandes contribuyentes, que son aquellas personas que generan su autorretención, como la retención de la fuente, retención de IVA, retención de ICA, si es posible, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las personas naturales, de acuerdo a su número de dígito de su último número de cédula, empiezan a declarar. Y lo mismo las personas jurídicas y los grandes contribuyentes que hacen parte de las mismas personas jurídicas. ¿Esta es Dianita? Sí, esta es Dianita. ¿Dónde se efectúa el pago? El pago se efectúa ante la entidad bancaria, ¿cierto? La DIAN dispone X bancos sobre los cuales nosotros vamos a presentar la declaración de renta. Entonces ellos nos dan una lista y de acuerdo a la facilidad nosotros lo presentamos a ese banco. También puede ser, en el mismo banco puede ser en efectivo, en tarjeta de crédito, en cheque, bueno, digamos que la entidad bancaria no tiene como ninguna discriminación en el caso del medio de pago como lo realice. Lo importante es que se presente sobre unos canales pues autorizados, que no vaya a tener pues como inconvenientes como los famosos links aquellos que son fraudes, que dice haga clic aquí, pague, y mentiras que es otra cosa, y es básicamente eso. Debe serlo bien presentado específicamente ante la entidad bancaria. Alejito. Listo. Buenas tardes. Sigo yo. Buenas tardes. Sigue la otra, Anita. Yo empiezo. Yuri. Ay, qué Sigue pena. la... Entonces me salté una de Ana, profe, Sí, discúlpame. ¿qué pasa si no se realiza el pago? Bueno, ¿qué pasa si no realizamos el pago en las fechas que nos da la DIAN de acuerdo a la tabulación que les mostré? Eso, cuando se pasan, digamos, las personas naturales o jurídicas a la fecha que les corresponde declarar, después de que esté vencida, se genera una sanción. Esta sanción se llama de extemporaneidad. Esta sanción es una multa que se liquida sobre los impuestos, los ingresos o el valor patrimonio de la persona. ¿Por qué? Por haberse pasado, porque la DIAN ya tiene estipulada unas fechas muy determinadas que sacan los primeros días del año y
con tiempo se le avisa a las personas naturales y a las personas jurídicas en qué tiempo lo deben pagar. Digamos, en el caso de las naturales es en agosto y la tabla de tributación se presenta, el calendario tributario, perdón, está desde los primeros días del año, entonces, pues digamos que no debería dejarse de presentar. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro. La compañera hace ratico, pues, la anterior estaba diciéndole el VT. Aquí está especificado la tabla, pues, de lo que el gobierno, pues, mediante la DIAN y la resolución 000-111 del 11 de diciembre del 2020, fijaron el valor con que se iba a manejar para el 2021. Entonces, el valor fijado es de 36.308, que es lo del VT que regirá, pues, y van especificando lo la tabla de, digamos, 145.000, que sería la cuantía mínima para practicar la retención en la fuente por servicios. Que eso es lo que enreda muchas veces por ejemplo, en la parte donde yo estoy trabajando, a los clientes y a los que nos prestan los servicios, se confunden mucho por eso, porque, digamos, pasan una factura y no tienen en cuenta de que el valor que pasaron no le están tomando ellos en cuenta de que nosotros les vamos a practicar una retención, porque pues por los servicios o por el valor estamos obligados a hacerlo, si no estaríamos evadiendo. Entonces mucha gente dice, "Ay, pero es que el valor era tanto y ustedes me están pagando menos". Entonces donde entra el contador a explicar, no, es que usted por pasar la factura, por nosotros ser facturar electrónico y todo, debemos realizar la retención. Entonces hay que estar como uno muy pendiente en eso. Sirve 360.000, es por los servicios de sanción mínima, 980.000, cuantía mínima para practicar la retención en la fuente por compras, y pues ahí va sucesivamente. En la diapositiva siguiente, pues las personas Espere, que sucesivamente, espere, devuélvase. ¿Por qué me la mocha? Siga los otros, cuéntenos los otros, ¿qué es? el de 3.631.000, límite de costos y gastos en efectivo que son deducibles por compra. Sí. 124.625.000, límite de ingresos brutos para no ser responsables de IVA. Entonces, como el patrimonio que no tenga, declara renta, pero no tiene que pagar, pues, 127.078.000, límite de contratos por venta de bienes o prestación de servicios, grabados para no ser responsable de IVA. Son los valores donde, pues, está exento de que le cobren el impuesto del IVA. Declaración de renta a personas naturales. La tabla que pues, decía se había dicho para el año 2021 que las personas hasta el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo al decreto 1680 del 17 de diciembre del 2020, estos serían los valores que pues aplicarían a las personas que estarían obligados a presentar pues la renta. No quiere decir que tenga que pagar pues el impuesto, sino simplemente hacer la declaración de sus ingresos. ¿Usted sabe lo que están hablando en este momento con la nueva reforma? De la declaración. De la renta, van a poner a pagarle renta a partir de 2.500.000. Mire dónde está el tope en este momento, 3.999.000, o sea, casi 4. La reforma tributaria que viene, ya avisaron, pues ya están dando los primeros. Van a bajar a la mitad. Van a bajar a 2.500.000, o sea que van a poner a pagar al perro que tenía una muchacha guardada, el perro y el gato. A los 100%, Sí, a todos. mejor dicho. Todos vamos a pagar. Pues bueno, pues digamos de personas que tienen un salario mensual que era de 3.900.000, o si superan los siguientes topes. El otro es el patrimonio bruto, los 160.232.000 al 31 de diciembre del año pasado, o sea que hayan tenido esos patrimonios, que ahí es donde pues, la clase del profesor nos decía que cómo era que el gobierno sabía usted realmente qué patrimonios tenía, por medio de lo de aviación, lo de de tránsito. Si usted compra un carro tiene que registrar obligatoriamente, si compra una casa tiene también. Entonces ahí es donde entran a jugar esas entidades, de que él no tiene la forma de decir, no, es que yo no tengo una casa, no, yo no tengo una casa que me vale 150 millones, no, yo no tengo un carro que me vale 60 millones. No tiene cómo evadirlo porque obligatoriamente le toca registrarlo. Ingresos brutos del respectivo ejercicio gravable superiores a 49 millones.
¿Y cuál es el ejercicio grabable? Ejercicio grabable. No, no. Eso se llama el año fiscal, ¿cierto? El año Mm, fiscal o el año grabable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Usted declara siempre frente a ese año fiscal y entonces ese es el ejercicio grabable, ¿listo? los ingresos brutos, que es salario, digamos, si tuvieron Entonces bonificaciones, usted lo que le van a tener en cuenta son donaciones, los ingresos brutos del 1 de enero al 31 de diciembre. desde ahí todo tomado todo. Digamos, en este caso también que el profe nos decía, las consignaciones y depósitos o inversiones, que también superen los 49.850.000. Que digamos, no, es que, como decía, nos decía el profe, no, es que yo presté mi cuenta para que me consignaran 30 millones, y con mi salario me sumo más. Entonces, ahí lo que Eso sí, que le va sí, a que decir yo la presté DIAN. que venga, va a cóbreme este giro Sí, que le doy 100.000. Ah, va a ah, pague bueno, renta. va que esos 10.000 se los van a cobrar. Ahí era donde nos decía el profe, pues que ahí sí, como dice él, lo siento, mi amigo, nos iba a decir la DIAN, lo siento, amigo, pero decláreme porque sus montos están superiores a los 49 millones de los ingresos. Y más, pues, si fue una consignación y eso que queda al registro, no hay forma de evitar, pues, que digan, no, es que yo no recibí esa plata. ¿Cómo que No, y no? lo más que es que generalmente esas transacciones, eso no tiene soporte de nada, porque bueno, a mí me pueden decir, venga, yo tuve una consignación el año pasado, fue el año pasado o este año, creo que fue el año pasado terminando el año, me consignaron como 180 millones de pesos, pero entonces yo le digo a la DIAN que le digo, vea, esa plata no era mía, era de un cliente, vendió una casa y la plata me la consignaron a mí porque yo era el abogado, yo tengo el soporte, pero a usted le Mm, consignan 180 millones de pesos y no tiene cómo soportar eso incluso le da un delito, ¿cierto? El lavado de activos, porque usted no tiene de dónde demostrar de dónde sacó ese dinero. sí, es Por eso como, es que la entidad financiera, el banco siempre le va a pedir el soporte y le va a decir, venga, ¿de dónde proviene esa plata? ¿De dónde es? ¿Por qué es? Las explicaciones. Y el primer filtro siempre va a ser como la entidad financiera. y por ejemplo, yo que manejo bancos, pues donde trabajo, ha pasado mucho ese caso, porque digamos, la persona no tienen, hicieron un trabajo o algo por algún servicio y no tienen como nunca han recibido, en el banco no tienen permitido, no han habilitado, digamos, recibir 20, 30 millones y se le hace la consignación, el banco automáticamente lo bloquea. Ah, sí, le Automáticamente bloquean las lo cuentas. bloquea Si y usted dice, no no, demuestra, le dígale a la, bloquean la platica. Y sí, para poder entregar, tiene que demostrarle a ellos. dígale a la empresa que le envíe una carta diciendo por qué fue ese envío de dinero, los motivos, y se le hace la liberación. De resto, no. Entonces, ahí es donde tiene que. Sí, el resto lo dejan ahí bloqueado. Sí, no, queda bloqueado y no, hasta que no presente eso, no hay forma de liberar. Realmente ese es el primer control que hace ahí. ¿Y sabe qué es lo más piedra? Que si usted no demuestra la plata, queda en extinción de dominio de la del gobierno. Sí, porque lo Entonces, toman como testaferrato o algo y que no. es un negocio redondito para ellos. Primero, porque están garantizando que usted les va a declarar renta sobre esa plata. Si usted no tiene cómo demostrar ello, pero entonces igual se quedan con ella. ¿No? Bueno, el otro punto sería el de consumo mediante tarjetas de crédito superior a 49.850.000. Pues bueno, ese, digamos, a nosotros casi no, porque 50 millones en tarjeta de crédito, ¿no? Tal vez con los ¿Cierto? intereses. Tal vez con los intereses. Valor total en compras y consumo mayor a 49 millones, pues ese sería como el caso que uno comprar un carro, ¿cierto, profe? Un apartamento, que Sí, consumos. consumo de. Y valor total acumulado en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras. Ahí ya ingresaría como que todo, tanto el pago, tanto si recibió dinero por algún otro lado, moví dinero, digamos, de mi hermana o algo me envió, mi mamá, entonces ahí sí toman todo. Sí, cierto. Esto tiene una sanción también. Digamos, las personas que no lo presenten, una sanción superior a los 300.000 pesos. Encontré que había, digamos, para este año, normalmente se manejaba era que empezaban a declarar los, los números que terminaran de 99, las cédulas de 99 y 0 hacia atrás, ¿cierto? En forma de descendente. Que para este año las personas pues tienen que estar muy, muy pendientes de eso porque los que eran de últimos, para este año les va a tocar declarar de primero, porque este año empiezan desde el 01, el 02 y va
subiendo ascendentemente. Cambiaron la forma esa empieza desde el 20 de agosto, si no estoy mal, ¿cierto, profe? Sí, Empieza la declaración del 20 de agosto hasta el 31, creo, de octubre, va. Que tienen plazo para eso, si no ya incurrirían pues en la falta y tendrían la multa de superior a 300.000 pesos. Aquí está, para calcular los ingresos y saber si una persona es responsable de impuestos de renta en el 2021, se debe sumar los ingresos recibidos sin separarlos por actividad económica. O sea, no importa cuál sea la actividad que haya realizado o si usted tiene varios negocios, pero todos se juntan en uno solo porque es el valor pues, que toman, ¿no? No es que por cada empresa le van a decir o cada cosa, no, es que usted por esta hizo tanto, por esto tanto, entonces no suman cada empresa, no, se los juntan todos. es que este cabrón me está corriendo acá. Señor. Tenga en cuenta que los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas IVA, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos de un 80% de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, no deberán declarar renta. Aquí era lo que le decía yo, profe, en el 2021 la representación de la declaración de renta comenzará el 10 de agosto, era el 20 y no el 10. Ese día se presentarán los ciudadanos cuyos documentos terminen en el 01 y 02, y así sucesivamente, de a 2 grupos por cada día hábil, para terminar el 20 de octubre, por los declarantes de renta cuyas cédulas terminen en los dígitos 09 y 00. Entonces eso es lo que tienen que estar como pendientes la persona que no vaya a incurrir en eso. Profe, continuar el otro compañero. Listo, Alejandro. Bueno, profe, ahora vamos a hablar de la declaración de renta para las personas jurídicas. ¿Cierto? De acuerdo al artículo 240 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas, sean sociedades nacionales o asimiladas de establecimientos permanentes de entidades en el comercio o personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. ¿Por qué dice todo esa, como todo, pues como tan específico? Porque de acuerdo al lugar donde estemos debemos presentar. Hay declaración de renta con formulario 110, con formulario 102, bueno, y ya más adelante les sigo explicando. Entonces, para estas personas jurídicas será el 32% sobre el año gravable 2020, ¿sí? Las personas jurídicas declaran renta sobre la utilidad ordinaria o en su defecto sobre la utilidad presuntiva, y la utilidad presuntiva es la que se saca sobre el patrimonio del año anterior, en este caso pues sería el año 2020, porque estamos hablando para declarar año 2021. En el 2021 declaramos 2020. Siempre es el periodo del año gravable anterior. Bueno, ¿y qué piensan de ese 32%? ¿Es mucho o poquito? Profe, pues yo considero que realmente es un porcentaje elevado. Pero muchísimo. Es que usted, muy elevado. Pues es que imagine usted un socio que se le va a llevar el 32% de la utilidad. Desproporcionadísimo, sí. Pero no sé cómo hacen las empresas antes para sobrevivir con esto. Sí, la verdad es muy alto y digamos que para nadie es un secreto que para poder tener una compañía, entre comillas, solvente, como mínimo tiene que pasar unos 10 años en su actividad económica y su movimiento financiero. O sea, los primeros 5 años normalmente son pérdida y este impuesto esta declaración la tienen que seguir presentando, y independientemente si le generó pérdida o no. O sea, yo presento que generé pérdida, sí, en mi declaración de renta puede decir pérdida, pero pues igual yo la debo presentar, debo decir cuánto me gané, cuáles fueron mis costos y demás. Sí, claro que sí. Profe, qué pena le hago una intervención ahí respecto a eso, lo que usted nos comentaba, o sea, que digámoslo, bueno, si fuera justo, si simplemente me cobraran en esa parte, pero adicional de eso, cuando se reparten las utilidades, vuelven y me sacan otro porcentaje, entonces... A los socios, como el profe nos decía en clase. No estamos hablando de un 32%, estamos hablando hasta de un 60% o un 50%, porque es que me van a volver a, como ya persona natural, a quitarme otro porcentaje. Sí, la vacuna es doble como el COVID. 2 veces vacunado, está bien, sí, claro. Bueno, continuamos. ¿En qué formulario se presenta se declara la renta?
hay dos para declarar renta, el 102 y el 110. Les voy a hablar del 110, el formulario 110, que es el formulario de declaración de renta y complementarios para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes o de ingresos al patrimonio para entidades obligadas a declarar. En resumen, es este formulario que ven acá. Yo lo pongo un poquito más grande para que lo puedan ver. En Necesito este, que me explique cada casilla. una por una. Ay, tan horrible. No, Bueno, una mentira, por una no, no, pero bueno, no, a largo, no, mentira, no, no se preocupe, hágale que eso es muy técnico de los contadores. Bueno, pues la primera parte, pues básicamente es pues la información de la compañía, razón social, dígito de verificación y demás. Después de nosotros realizar el estado financiero, ese estado de pérdida de ganancias, estado de la situación financiera de la compañía, nosotros la vamos a plasmar en esta declaración de renta. Aquí vamos a incluir los ingresos, los costos y deducciones, vamos a incluir el patrimonio. Todo esto lo vamos a ir incluyendo en este formulario y cada uno me va explicando, igual en la DIAN siempre hay un instructivo como de 6, 7 páginas donde dice punto por punto, cada numerito, cómo y qué debe ir en cada uno. Entonces él te dice, por decir, en el 36, el efectivo es equivalente al efectivo. Entonces todo lo que tú tienes en efectivo, que haya ingresado en efectivo, que esté generado en su movimiento financiero, declaraciones, perdón, en su estado de la situación financiera, se debe venir y plasmar acá. Después de sumar, restar, ir moviendo todo eso, porque cada uno sube y otro baja, uno resta y uno sube, él me va a decir cuál es la renta que yo debo declarar. Y de acuerdo a ese porcentaje de renta que yo debo declarar, me va a decir cuál es el monto que yo debo de pagar o en su defecto, si tengo de pronto un saldo anterior del año gravablemente anterior o si por el contrario tengo alguna multa que no pagué. Ese es como el resumen de esta bella declaración. Y aquí en la parte de abajo pues, me dice cuánto es lo que yo debo declarar. Perdón, yo lo pongo un poquito más chiquito. Esa es como la estructura en general. La declaración de renta existen contribuyentes y no contribuyentes. Hay contribuyentes ordinarios, especial y de tributación simple. Y no contribuyentes, que son entidades no contribuyentes y son entidades contribuyentes, no contribuyentes, perdón, pero declarantes. En otras palabras, el que yo declare renta no significa que yo deba de pagar la renta. Simplemente me obliga a presentarla. ¿Por qué? Porque mis topes de ingresos son los que anteriormente mencionados por mi compañero Alejandro, por los 49.800.000 o por salario o por cualquiera. Entonces yo estoy obligado a presentarla, pero no significa que estoy obligado a contribuir a esa declaración o contribuir al Estado sobre esa declaración. Obviamente, si mis topes, o como persona natural, pues digamos que como persona jurídica casi siempre declara, pero digamos como persona natural, si no estoy sobre ese tope, sí estoy obligada a declarar, más no estoy obligada a contribuir. Ese es más o menos como el resumen de esta tablita. Y lo que quieren con la reforma es que todos paguen. Exactamente, para allá iba. Al Estado bajar, digamos que al Estado no, al crear estos nuevos decretos, cerrando como o achicando esos montos, lo que va a hacer es que cada día mayor volúmenes de personas, en este caso las naturales, que serían las más afectadas, tengan que contribuir monetariamente sobre lo que reciben, sea simplemente salario, porque pues digamos que para que sean digamos que entre más pequeña la brecha, pues obviamente más personas son las que van a quedar en ese grupo de personas que sí deben declarar y contribuir la renta. Perdón, Dime. Ahí como haciendo pues lo que está diciendo mi compañera Yuri, es por esa razón de que nos quieren abrochar con facturación electrónica en nómina y todas las compras para que no se va de impuestos y para poder que tengamos que hacer esas declaraciones de renta. Ese tema es muy delicado, eso afecta la capacidad de consumo del individuo, ¿cierto? De las personas naturales. Entonces, digamos que
de ahora en adelante más personas van a declarar. Si usted tiene que declarar, pues es obviamente dinero que van a sacar de su bolsillo. Si lo sacan de su bolsillo, pues entonces usted va a poder, tiene menos poder adquisitivo, menos compras. Si usted compra menos, pues el comercio se va a mover menos. Si se mueve menos el comercio, pues no va a haber empleo, los salarios, eso es complicado. Es el tema de exprimir al ciudadano hasta sacarle todos los bolsillos. Eso se puede convertir en un arma de doble filo, porque eso lo que genera es más pobreza y más evasión, muchísimo. Bueno, continúa. Bueno, no, profe, básicamente esa es como el tema de la declaración de renta. Si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto. No estuvo bien, muchas gracias. Pero no es como tan para rajar ni nada, es una pregunta aparte. ¿Existe alguna página donde uno ingrese la cédula y le sale que usted debe hacer un pago, que de pronto no se hizo o algo? No, no funciona así. Funciona de acuerdo a los ingresos y a las VTs. A ver, la persona natural cuando debe presentar la declaración de renta se presenta en pesos, pero para poderla calcular uno tiene unos VTs. En la tabla de VT dice una persona natural, es que no la tengo aquí a la mano. No, y lo Pero vuelvo a pues hacer más o de menos lo que explicó Alejandro. no, sí, profe, yo la tengo acá, pero no tengo pues como la tablita, es que no la tengo. Profe, qué pena ahí. Pues no Sí. sé, creo que entendido que digamos uno en la DIAN, si usted se registra como persona que era su usuario en la DIAN y puede por medio de la exógena mirar el año grabable del año anterior y ahí le dirá cuántos fueron sus ingresos y ya con eso usted mira si tiene que declarar o no, si superó ese monto. Sí, claro, lo que dice Alejandro es lo siguiente, si usted se registra en la DIAN, incluso yo le mandan el correo, le dicen, recuerde que usted tiene que declarar, es más, muchas veces la DIAN le dice a uno, esté pendiente, pero ellos son los primeros que le mandan. La primera declaración de renta que yo hice, ellos me informaron, yo estaba tal, cuando me llegó un correo, ciudadano tal, recuerde que tiene que presentar su declaración de renta. Yo, ¿cómo así? Entonces fui a revisar y me dijeron, sí, efectivamente la DIAN ya tienen los reportes allá que usted se pasó del top. ¿Sí me entendió? Entonces, muchas veces la DIAN le informa directamente. Usted lo puede hacer también consultando en la página de la DIAN porque ya tienen los reportes de cuáles han sido sus ingresos. O sencillamente usted revisar la tabla y estar pendiente de que si usted se pasó de esos topes que le habló Alejandro, pues entonces sabe que tiene que declarar. ¿Listo? Oh, sí, está bien, lo de la tabla lo sé, pero lo de la página no sé, voy a mirar. Está bien. Gracias. Bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Está bien? Listo, profe. A usted muchísimas Luisa, gracias. bien pueda. Yo sé que usted está haciendo fuerza, ¿cierto? Sí. Yo creo que estaba Bueno, sufriendo. Luisa, ¿usted con quién va a exponer? con Alexander y con Luis. Hola, Listo. profe, conmigo. Hola, Luis, ¿qué más? Bien. Bueno, hágale pues, de una. Bueno, buenas tardes. No sé si ya ahí ven la pantalla. Sí, ya está compartiendo. Okay. Permítame un momentico, profe. Un minutico. Ahí me escuchan. Sí, Luis, así se escucha. Sí, fuerte y claro. Listo. Profe, nosotros vamos a hablar acerca de los tributos. Entonces, pues vamos a explicar como la historia de los tributos a nivel general, la historia en Colombia y, y como la clasificación y eso. Listo. Listo, Vamos a está bien, iniciar sí. entonces con la historia de los tributos en el mundo. Bueno, primero que todo, ¿qué son los tributos? El tributo es un pago que el Estado exige a los ciudadanos con el fin de financiar las actividades políticas o económicas.
La historia de los tributos. Bueno, el tributo tuvo su origen y fundamento. Permítame un momento. El tributo tuvo su origen y fundamento en la creación de los oficios y los servicios necesarios para la existencia colectiva. Es por esto que se remonta a la era primitiva, cuando los hombres entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios. Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba en el término de la progresividad. Pues, se ve que el pago de impuestos era por medio, pues, de actividades que realizaban las personas en ese entonces. O sea, de acuerdo a su trabajo, ese era como tal la forma de ellos pagar el impuesto, digámoslo de esa manera. Y también este se ajustaba pues de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona. Siguiente. Bueno, durante la época prehispánica, la principal forma impositiva estuvo representada por el tributo. Estos tributos, como lo decía ahora, eran pagados en su mayor parte por las clases inferiores, quienes eran pues la clase productora, los artesanos, los comerciantes, los cuales pues servían para sostener a la clase de dirigentes. En ese entonces pues eran los gobernantes, los sacerdotes y guerreros. Bueno, acá en Europa durante la Edad Media, los tributos los cancelaban los pobladores en especie a los señores feudales con vegetales o animales que crecían en las pequeñas parcelas que le eran asignadas, y a la Iglesia Católica en la forma conocida como los diezmos y primicias, que eso pues igual de alguna forma se sigue viendo este término de los diezmos. Y era de carácter obligatorio y relacionados con la eliminación de posibles cadenas de la muerte. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que anteriormente le hacían creer a las personas que el tributo, que dar como tal el diezmo a la Iglesia Católica, se relacionaba con el tema de eliminación pues, de las cadenas después de la muerte. Entonces, que el dar ese dinero o eso que daban en ese entonces, los liberaba de algo así, pues que no iban a llegar al cielo y demás cosas así. ¿No se les parece mucho eso a la religión? La religión y la política siempre como que, ¿no Sí, creen señor. que es la misma teoría que se maneja? Sí, profe, de hecho, pues como se ve, como lo dice la compañera, en la tributación va muy de la mano con la religión. O sea, tanto los gobernantes, reyes, feudales, señores, y los sacerdotes, por ejemplo, en la teoría maya, en la historia maya, los que ejercían los tributos o los que imponían los tributos eran los chamanes o los sacerdotes. Y ya el rey pues se encargaba de establecer la ley. Siempre ha ido como de la mano esta parte de tributación. Bueno, entonces no, la anterior. Bueno, los impuestos modernos, pues como lo conocemos hoy en día, se instauraron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de los tributos que se crearon en este periodo se destacaron el impuesto sobre la renta, al exportador y al importador, al vendedor y los impuestos a la producción. Es decir, que seguimos con el mismo tema de tributos y de impuestos, solamente que la manera en que ahora se dan es diferente a la que se hacían pues en los años, hace mucho tiempo. Entonces, pero sigue de la misma forma el tema de impuestos. Le cambiaron los nombres, pero todavía, mire, pregunte cómo se llama la nueva reforma tributaria. ¿Ya saben cómo se llama? No, señor. ¿No saben cómo se llama la nueva reforma tributaria? ¿Seguro? La solidaridad. Se llama Agenda de Transformación Social Sostenible. Es un nombre bonito. La solidaridad. Agenda de Transformación Social Sostenible. Y los mismos tributos, pero con diferente nombre y diferentes marranos. O los mismos marranos, somos los mismos. Bueno, bien, pues, siga. Listo, profe. ¿Cuándo surgió la tributación en Colombia? En Colombia, mediante el mandato de Francisco de Paula Santander en 1820, hubo como el primer acercamiento para
ejercer tributos. Esto se toma de un modelo inglés, pero pues como allá los ingleses estaban en guerra, no fue hasta 1918 donde se logra establecer un impuesto de renta. Siguiente. ¿Cuándo se origina por primera vez en Colombia los impuestos? Como les decía, en 1820 se hace la primera propuesta y en la ley de Cúcuta, en la ley de Cúcuta de 1821, allí Francisco de Paula Santander, reunido pues con su gabinete, establecen un impuesto de renta del 2 o el 3% sobre el ingreso de las personas. Esto se da por la producción, el anterior, se da por la producción de la tierra o de las personas que producen. Compañero, regresa, por favor. Listo. Entonces, vemos que acá el Congreso, o desde el primer presidente, desde el segundo presidente que tuvo Colombia, ya comenzaron como a ponerle precio a las cosas que tenían las personas naturales. Ahora sí, compañero, la siguiente. ¿Dónde se crearon los tributos? Los tributos se crean por la Constitución política que otorga el Congreso de la República en la contribución. Esta es la iniciativa legislativa que puede provenir del propio Congreso o del gobierno. Ellos son los que estudian la situación y sería un muy buen, ¿cómo se puede decir? Muy buen ingreso a la nación si se utilizara de buena manera, pero pues ellos estudian la posibilidad de cómo hacer tributos para ayudar a las personas. Siguiente. ¿Cuál fue la primera reforma tributaria en Colombia? Entonces, la primera reforma tributaria en Colombia se da en 1917. No, la primera reforma tributaria se da en el siglo. Fueron la ley del 26 de 1914 y la ley 69 de 1917, que crearon los impuestos al consumo sanitario, suntuario. Específicamente se cobra un impuesto a las ventas a nivel manufacturero para la cerveza, fósforos y naipes. Acá vemos que todos los primeros productos que tuvieron como un impuesto, o los productos que solo fueron 3, que eran la cerveza, los fósforos y los naipes. Señor. El vicio. El vicio. Pero pues Los posteriormente... Fósforos, los cigarrillos. Posteriormente... Los fósforos, no son los cigarrillos. Ah, profe, la información que salió ahí fueron los fósforos. No, pero bueno, está incorrecto. Lo primero que se incorrecto, grabó fueron sí, eran los cigarrillos, la cerveza y los el naipes. Juego. Y el azar, los juegos de azar. Bueno, Exacto. Posteriormente, pues ellos comenzaron ya a mirar otros productos y pues ya ahora nos lo quieren clavar en la canasta familiar. Siguiente, compañero. ¿Quién tiene la facultad de establecer los tributos? Pues ya el profesor en una clase anterior pues nos dice que la única entidad o las únicas personas que pueden establecer eso es el Congreso de la República por medio de decretos de ley. Por medio de decretos que forman la ley. Y es el Poder Legislativo, quien autoriza la creación de impuestos y demás contribuciones mediante leyes, actuaciones y autoritarias. Pues la creación del cobro se realiza según disponga la ley. Entonces, pues ya la ley no hay nada que hacer. Profe, yo acá en esta parte, pues tengo una pregunta. Señor. ¿Las leyes después de firmadas las pueden eliminar? Sí. Claro. Hay algo que se llama el referendo derogatorio.
o aprobatorio, no sé, ustedes vieron Constitución Política conmigo, ¿cierto? ¿No? Sí, yo sí. Cuando vimos los mecanismos de participación ciudadana, ¿se acuerda que hicimos un taller que era una sentencia y unas preguntas, que había un referendo, que había uno derogatorio y uno probatorio? El derogatorio es para preguntarle a la población si quieren que esa norma siga en el ordenamiento jurídico. Es una manera de sacarla del ordenamiento jurídico. Después de que exista, nosotros la podemos sacar a través de un referendo. Ah, Pueden pero haber- es el pueblo el que decide si saca la ley o no la Sí, quita. claro, es el pueblo el que decide cuáles son sus normas. El constituyente primario es el pueblo. Lo que pasa es que a nosotros nos olvida eso. Vea, se van a acordar de mí cuántas personas van a salir a una manifestación. Nos van a sacar del bolsillo toda la plata del mundo para ellos seguir despilfarrando. Miren que van a recoger 25 millones de pesos con la reforma, ¿cierto? Nos van a grabar toda la canasta familiar. Pero fueron y compraron 14 billones en aviones de guerra en Estados Unidos. Pues eso no tiene presentación, ¿cierto? Lean y verán que no es mentira. Yo estuve pensando en ese tema, la fuente de la información frente a esos aviones que van a adquirir, y es totalmente verídico. Métase a la página del Ministerio de Defensa, ahí está la adquisición que se piensa hacer. Entonces son 14 billones y nos van a sacar 25, o sea, nos van a poner a aguantar hambre para comprar aviones de guerra, eso no tiene presentación. Entonces, y otra cosa, otro tema que estoy mirando por allí, un escritor que al respecto estaba hablando de que tenemos 62 consulados. Eso es una falta de respeto con nosotros. ¿Cómo vamos a sostener 62 consulados en unos países que usted jamás va a ir por allá? Mejor dicho, colombianos por allá deben haber, pero muy poquitos. Ahora todos los trámites se hacen por internet. ¿Sabe qué es eso? Sostener la burocracia, o sea, sostenerlos a ellos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros como pueblo vamos a seguir aguantando? Entonces, nosotros hasta cuándo nos vamos a seguir aceptando este tipo de normas que usted, en cierto modo, o si tiene entendimiento de lo que estamos hablando, usted se da cuenta que es que nos están robando. O sea, eso no tiene presentación. Que fuera que realmente la necesitáramos por necesidad, porque el Estado necesita pagar los funcionarios públicos. Pero para espifarrar, eso no tiene presentación. Que se roben 50 billones, que compren 14 billones en aviones y que estamos sosteniendo 62 consulados, que ¿cuántos billones valen al año? No, eso no tiene presentación. Entonces, que uno tenga que ir a pagar un chocolate, una panela, cualquier dulce, que con un nivel de 9%, ¿no? Eso no tiene presentación. Eso deberíamos todos los ciudadanos ya oleando piedra, acabando hasta con el nivel de la perra. Porque es que No, pero está muy agresivo. No, este tema, vea, este tema apasiona de esa manera cuando uno lo entiende y cuando uno como ciudadano se preocupa por todos, porque es que esto es para todos. Mire, es que hay gente muy pobre, mire la gente como está pasando necesidades ahora en la calle por el tema de la pandemia. Mire los niños como la están pasando sin colegio. Y entonces justifican una reforma de estas que para la ayuda de ellos mismos. ¿Cuál ayuda a ellos mismos? Es que se están robando la plata del gobierno. Entonces eso no puede pasar. Sí, profe, no, usted tiene toda la razón. Pero va a pasar, nadie va a decir nada, nadie va a decir nada. El que salga a manifestar, eso es un guerrillero. Posiblemente yo voy a ser el más guerrillero de todos, pero vos que es una presentación. No, eso es una falta de respeto. No. Por dicho, Listo. sigan exponiendo porque no les pongo 0 a todos. Ya. No, profe, cálmese. Dale, diga. Siguiente, compañero. Entonces, ¿cuál es la ley tributaria en Colombia? Entonces, el estatuto tributario, las leyes 1607 del 2012 y 1819 del 2016 y el decreto único, el reglamento 1625 del 2016 para el caso de las personas jurídicas, plantea los impuestos aplicables a todas las empresas sin discriminar el sector económico al que pertenece. Esto quiere decir que la ley tributaria en Colombia es para todos. Así como lo decía el compañero ahorita, pues no se salvan ninguno. Y con la nueva reforma tributaria, pues menos nos vamos a salvar los que estamos como en la parte baja de la tabla, de la pirámide. No, y es que usted que fuera que pagara un solo impuesto, pero es que usted va a declarar renta, que es un impuesto, y usted va a pagar un IVA del 19%. Eso es prácticamente su salario, lo está llevando todo el Estado.
a robar ellos. Bien, pues, siga. Entonces, mediante estas tres leyes, pues el gobierno aplica como toda la ley tributaria en general. La siguiente diapositiva ya sigue mi compañero. Bueno, ¿quién es el encargado de los impuestos? Los impuestos que se cobran a nivel nacional son establecidos por el Congreso de la República, como ya lo dijo el compañero. Pero pues el ente encargado de recaudar el impuesto es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Cuáles son los países que pagan más impuestos? Bueno, según explicó Infoay, que es una entidad que pues habla como temas actuales y de economía, ¿sí? Y pues también nos habla este personaje Iván Sasovsky, que también es una persona especializada en tributación, eh, explicó pues que el ranking de los países que pagan más impuestos, pues Argentina es el que lidera como tal este pago de impuestos con el 106.3%. Seguida pues por Bolivia con el 83.7%, de ahí le sigue Venezuela con el 73.3%, de ahí continúa Colombia con un 71.3%, luego está Brasil con el 65.1%, luego México con el 55.1%, Uruguay con el 41.8%, Panamá con el 37.2% y Perú con el 36.9%. Bueno, ahora vamos a ver algunas características sobre los tributos, ¿sí? La principal de ellas es que pues, se establecen por ley, ¿sí? Lo segundo es que son obligatorios o coactivos, ¿sí? Esto quiere decir que se imponen de manera unilateral por parte del Estado o administración pública. ¿Qué quiere decir? Pues el cobro coactivo, pues que es un procedimiento pues, administrativo mediante pues, el cual la DIAN obliga forzosamente al contribuyente a pagar sus deudas utilizando pues, la figura del embargo, secuestro y remate de los bienes. Muy bien, sí, muy bien. Alexander, ¿usted trabaja en entidad pública? No, señor, Ok, no. No, ¿por porque qué? lo que acaba de explicar es muy técnico, lo que acaba de decir, y es muy concreto, sí. Sí, Y frente a eso, pues, pues le quiero ampliar el tema. La DIAN funciona como si fuera juez y parte, y eso es lo delicado también del tema. Juez y parte es porque ellos son los que dicen qué pagar, cómo pagar, y si usted no paga, ellos mismos lo sancionan. Mientras que dentro de la ley funciona es que usted comete un delito, entonces lo que hace el Estado es, digamos, uno hace la investigación, el otro sanciona, pero entonces la DIAN tiene todo junto. Ellos hacen la investigación, ellos sancionan, ellos embargan, hacen de todo, tienen todas las, mejor dicho, tienen todo el arsenal. Y eso es lo que estaba refiriendo, Alexander, que la DIAN le dice a usted debe tanto, usted no está de acuerdo, no me interesa, venga, págueme, y si no me paga, le embargo. Sigue bien, pues, Alexander. bueno, el otro punto es que pues, son exigibles y su incumplimiento es sancionable. También son ordinarios, esto es que se perciben con regularidad. También que son pecuniarios, esto es que se pagan en metálico o en su equivalente. Eh, en épocas pasadas, bueno, metálico, pues, según pues, lo que investigué, es efectivo, ¿sí? El dinero, sí. Sí, en dinero. En épocas pasadas también se podían pagar en especies, pues como trigo, ganado, etcétera. Em, bueno, y pues el último de ellos es que son contributivos, ¿sí? Es decir, pues que ayudan a financiar las actividades del Estado y las políticas económicas. Bueno, las clases de tributos. El primero de ellos son los impuestos, que son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas de inversión. Los ejemplos de impuestos, pues los principales de ellos son pues impuesto de renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas, es decir, pues el IVA. Los impuestos nacionales son aquellos cuya reglamentación e implementación es común a todos
Es que se me olvidó esa parte. Es común pues a todo el territorio nacional y son administrados por la DIAN. Se clasifican en internos, externos y otros impuestos. La primera categoría, que son internos, incluye pues los impuestos de renta, valor agregado, timbre, patrimonio, el gravamen a movimientos financieros. De acuerdo pues a las cifras reportadas, eh, pues este grupo de impuestos genera cerca del 80% de los ingresos tributarios nacionales. Participación que se ha mantenido prácticamente constante pues durante los últimos años. Por su parte, los impuestos externos compuestos son los aranceles e IVA a exportaciones, que aportan el 20%. Bueno, la otra clase de los tributos son las contribuciones. Esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de contribución es la contribución por valorización, que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y que generan un mayor valor de los predios cercanos. La última clase de tributos pues, son las tasas, que son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que éste presta. Bueno, generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de decisiones libres. Ejemplos de tasas en Colombia pues son como los peajes, producto de decisión libre de viajar, la sobretasa a la gasolina, producto pues de la decisión libre a tener un medio de transporte propio, entre otros servicios que presta pues el Estado. Bueno, las principales diferencias. Una pues, de las principales diferencias entre las tres clases de tributos que les mencioné anteriormente, pues es el nivel de obligatoriedad que cada una maneja. En el cuadro que se muestra a continuación, se distingue fácilmente dichas características. Al respecto, pues, del nivel de obligatoriedad de las tasas y las contribuciones, algunos autores pues dicen que dicha característica no siempre se cumple, puesto que pues en ocasiones la empresa prestadora del servicio generador es monopolio pues del Estado, ¿sí? Pues por otro lado pues es importante resaltar que contrario a los impuestos, el valor pagado por concepto de tasas y contribuciones se relaciona con la contraprestación que no necesariamente es proporcional. La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde pues, al gobierno central, los gobiernos locales y algunas entidades que lo administran para fines específicos. Bueno, aquí terminamos. Listo, muchachos, ahí termina la exposición. Sí, señor. Ok, bueno, listo, Sí, muchas señor. gracias. Bueno, está bien. Ah, bueno, incluso ya también se terminó la clase. Voy a llamar a lista para que quede el registro. Profe, ese taller que usted subió, ¿es para la otra clase o también es para nosotros? De tributos. No sé que la prohibí que puso un taller, tienen 6 días para hacerlo. No, ese es para los muchachos de la noche porque ellos no hicieron exposiciones. Ah, ok. Porque, ¿qué? Ellos son como, ese grupo es como de 30, entonces, ¿cuándo exponen todos? Entonces, a ellos les dejé un taller. Bueno, espere, yo miro acá. Luis Ernesto. Luis Yo, Ernesto. profe. Yo, profe. Listo. Luisa Fernanda. Presente, profe. Ya no vino. Hola Andrés. Presente, profe. Constanza. Allá se fue. Sebastián. Sebastián Cardona. No. Tania. Buenas tardes, profe, presente. Bien, Tania. Tania, ya enseguida le doy el tema. ¿Listo?
Bueno, señor, muchas gracias. Alejandra Gómez. Profe, ella me pidió el favor que le dijera que se encontraba enferma. Listo. Tania, ¿usted con quién es que va a hacer la exposición? Sola. El otro compañerito que hay también solo, ¿quién es? Yuri Paola, Presente, profe. Milena, 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 no vino, ¿cierto? Joana Milena, no, ya no estás poniendo. Sí, profe, ya estaba en mi grupo. No sé qué pasó, voy a mirar. Ana Isabel, esa es la que no tenía audio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Claro. Ana Presente, Milena, profe. profe, Claro. Ana Isabel me contestó por el chat. Sí, ya, sí, muchas gracias. Samuel, Acá, profe. Alejandro, Presente, Jamie profe. Caterine, Jamie, Presente. Alexander Vázquez, estás poniendo. Sí, señor, presente. Listo, muchachos. Quedamos ahí. Profe Luis Alberto Giral, ¿no? Sí. Venga, ¿y usted por qué no apareció? Eliminado, mano, no. Uy, amigos, preocupante. Espere, yo reviso otra vez. Parte del grupo. Nombre completo es que, Luis Alberto Giral Madrid. amigo, le cuento que no está en lista. Hay No, notas después del parcial y de todo, y no. sí, sí, muy, muy raro, hermano, porque mira que no está. Espere un momentico que espere que. Derecho tributario de empresa. Espera un momentico, Luis, espera un momentico que. Yo sí que me abajo. No, Sama, vamos para la derecha, Emilia. No, ya, sí está ahí, Luis, hágale una. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Tania, ya le escribo para que cuadremos. Y hay clase dentro de 8 días. No, sí. en 8 días no. Muchas gracias. No le olvide ir a 15. misa. Eso, sí, aquí en la misa, profe, claro. Y no solo ir a misa, tienen que diezmar, amigo. Más tributo, bueno, señor. Tienen que diezmar porque se los lleva el diablo. Se los lleva el diablo y esa plata de ustedes, mejor dicho, ustedes no los van a enterrar con dinero. No se amarren del dinero, que eso no es así. Va a diezme, ayúdele al padre, que complicado, al pastor. Hay que diezmar. Ya, va, tributen, pero a la religión. Un abrazo, cuídense mucho, Hasta felices. luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, que se ven. Chao, chao. Chao, Andrés.